¿Qué oles? El presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora que su gobierno ya está empezando a tomar mayor forma, ha hecho algunos anuncios importantes respecto a problemas que venían afectando el desarrollo económico del país y sobre todo al bolsillo de nosotros los mexicanos más necesitados. Uno de los delitos que se ha desarrollado en los últimos años y que el exgobierno no logró contener fue el de robo de combustible de los ductos de Pemex por parte de organizaciones criminales e incluso de delincuentes que de manera independiente vendían la gasolina, el huachicoleo. López Obrador, en su conferencia de prensa, anunció que se van a tomar medidas bastante severas para tratar de contener el robo de combustible, detallando al huachicoleo como un delito grave, y a las personas que se les detenga incurriendo en este no tendrán derecho a fianza para conseguir su libertad. Me parece que es una medida importante para tratar de empezar a contener la problemática y sobre todo empezar a generar confianza en la sociedad por tanta inseguridad derivada de esta diversificación, perdón por la redundancia, de delitos que han cometido organizaciones que antes se dedicaban al trasiego de drogas. Se ha mencionado en muchas ocasiones que los grandes cárteles o integrantes de estos han incurrido en el huachicoleo. Creo que López Obrador empieza a tomar cartas en asuntos que debían o debieron ser atendidos desde hace mucho tiempo. Desde La Haya nos llegó la noticia, y hablando de gobiernos pasados, que analizará la denuncia, la Corte Penal Internacional, en contra de Enrique Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada, que fue presentada por la organización Congreso Nacional Ciudadano. La denuncia creo que refleja la aspiración de una gran parte de la sociedad mexicana de que no se queden impunes tantos delitos cometidos en materia de derechos humanos en el sexenio que ya se fue, tomando en cuenta que López Obrador pues ha sido bastante magnánimo al decir que no habrá cacería de brujas, que existirá el perdón y en algunas ocasiones el olvido, pese pues al rechazo, sobre todo del olvido por parte de los mexicanos que han sido víctimas de estos abusos a los derechos humanos, que me parece nunca deberían ser perdonados y mucho menos olvidados por los gobiernos que sea, sin importar la ideología política. Es una necesidad que tenemos en México de que por primera vez se garantice la integridad de los derechos humanos y que a quienes han violado con tanta frecuencia y de manera sistemática situaciones de esta envergadura, pues no queden sin castigo. No podemos borrar todavía de la memoria, y ni creo que lo borraremos de la memoria en la historia de nuestro país, casos graves como lo que ocurrió en Tlatelolco en 1968 y más recientemente la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. López Obrador también, y regresando a algunas de las promesas que hizo, y creo que dando pinceladas de lo que puede o podría ser su gobierno más adelante, pues criticó a funcionarios de organismos autónomos que nacieron de la reforma energética instrumentada por Enrique Peña Nieto. Estos organismos que se han expandido recientemente, López Obrador dijo que sus dirigentes son burócratas que pues tienen ese problema, precisamente una burocracia enquistada a la antigua, aquella que se aprovecha de los puestos de poder y cuyos dirigentes ganan demasiado dinero y nos miran al resto de los mexicanos desde una altura con cierto desprecio, que hace precisamente que ahora que hay un cambio con la llegada de López Obrador a la presidencia, se pueda de alguna manera acabar con ese tipo de vicios burocráticos en el país. Y ahora voy a hablar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos, porque creo que es relevante
tomando en cuenta que Donald Trump está a pocos días, menos de 50, de iniciar su tercer año de mandato. Y aún no hay nada claro respecto al llamado caso Russiagate, sobre si su campaña presidencial de 2016 se coludió con los rusos para socavar los comicios de ese año. Robert Mueller, el fiscal independiente del Departamento de Justicia, encargado de esta pesquisa y que aún no da a conocer su reporte a ya bastantes meses de estar averiguando el caso, da a entender, de acuerdo a lo que se ha filtrado, que Paul Manafort, quien fuera uno de los dirigentes de la campaña presidencial de Trump, mintió abiertamente a los fiscales sobre los contactos que tuvo con funcionarios de la campaña de Trump. Todo esto en la esfera brumosa que hay sobre el caso Russiagate. En uno de los reportes que se supone se le han elaborado como parte de la investigación a Mueller, se habla de estas múltiples mentiras a las que incurrió Manafort. Esto sin duda va a tener un efecto importante en las conclusiones. Además, al exabogado del mandatario estadounidense, a Michael Cohen, los fiscales están haciendo recomendaciones en Nueva York de que se le declare culpable y se le castigue con una con una sentencia de bastante tiempo en prisión. Refleja todo esto la maraña que hay detrás de Donald Trump y lo que existió o no existió respecto a sus relaciones con los rusos para intentar socavar los comicios. Falta mucho, hay que entender lo que va a reportar Mueller cuando concluya su investigación, pero bueno, creo que esto sí ya está teniendo una magnitud diferente. Incluso Trump hace un par de horas en su cuenta personal de Twitter ha dicho que se está filtrando información de que James Comey, el exdirector del FBI, ha estado filtrando información y evadiendo responder preguntas importantes al Departamento de Justicia. Todo esto quiere decir que Trump tiene un poco de miedo, lo quiera aceptar o no. Hasta la próxima y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.